es la parte de... Bueno, lo que vamos a ver hoy es la parte de máquinas multinivel, ¿sí? Eh, Vimos una primera parte de cómo representar los números, eh, cómo representar los números, cómo representa eh, los números la computadora, la máquina, y lo que queremos ver ahora es la parte de, bueno, cómo está compuesta la máquina por dentro. Vamos a ver en una primera instancia, en una primera parte, esto de máquinas multinivel, eh, que es parte de cómo está armada, cómo es la arquitectura de la computadora por dentro. Vamos a ver que tiene, si lo puedo ver como diferentes niveles o capas que tiene la arquitectura, y después vamos a ver diferentes arquitecturas dependiendo de sobre qué tipo de máquinas trabajemos. Vamos a tener diferentes arquitecturas. Por lo general vamos a trabajar con la arquitectura de PC, la arquitectura von Neumann, y después hay otra arquitectura eh, que vamos a ir viendo, como es la arquitectura Harvard, y después vamos a ver que en otra materia vamos a ver que existe otra arquitectura, que es la arquitectura de esta Harvard, y además que ya hay dispositivos como el celular que tienen un híbrido entre Harvard, entre arquitectura von Neumann y Harvard, pero no nos vamos a meter ahí ahora. Eh, que es la idea de esta presentación, es ver máquinas multinivel y en el fondo entender por qué estamos viendo lo que estamos viendo en la materia. Siempre es importante entender por qué hacemos lo que hacemos dentro de la materia, por qué vemos lo que vemos, por qué vemos este tipo de cosas, ¿sí? Por qué vemos cómo se representan los números en la máquina, por qué vemos lo que vamos a ver en el, en el TP3, la parte de lógica digital. Bueno, ¿por qué vamos a ver con puertas lógicas, ¿sí? En una materia como sistemas digitales eh, o arquitectura de computadora? Y bueno, la idea es entender primero cómo está construida, cuáles son los diferentes niveles o capas que le puedo yo ver a la computadora, y vamos a ver en qué niveles o capas nos vamos a centrar nosotros, en particular en esta primera materia, y después en la segunda materia que vamos a ver, de la segunda materia de arquitectura. Entonces, vamos a ver máquinas multinivel, de vuelta, buscando entender cuáles son los niveles o capas que tiene una computadora adentro, dentro de su arquitectura, de su composición, y, y ver en qué nos vamos a centrar en esta primera materia y en qué nos vamos a centrar en la próxima materia, ¿sí? Las computadoras están divididas en diferentes niveles, los podemos ver, sí, lo vamos a ver como 6 niveles, del 0 al 5, y para eso siempre uso la portada de una de la bibliografía que les pasé, que es la bibliografía base que vamos a usar en la materia, ¿sí? Que es la estructura y organización de la computadora, del señor Andrew Tannenbaum. Y en su portada tiene un dibujo que me parece que es por demás de gráfico. No sé si se llega a ver, si no, googlean Tannenbaum arquitectura o estructura del computador, y van a encontrar la imagen y la van a poder agrandar y hacerle zoom y ver, ¿sí?
los diferentes niveles. Si lo están mirando en una PC, van a poder ver los diferentes niveles. Eh, puedo ver la arquitectura o la máquina como un edificio, ¿sí? Un edificio donde, fíjense que tenemos diferentes pisos, tenemos la planta baja y 4 pisos más, ¿sí? Y debajo tenemos lo que sería la calle entonces nosotros vamos a tener una computadora que donde cada uno de esos dispositivos se van a comunicar a través de diferentes buses. Más adelante vamos a ver qué son los buses. Son canales de comunicación que van a conectar 2 o más dispositivos. Eh, y ese sería lo que sería la calle que nosotros vemos en el dibujo de la tapa del libro de Tannebaum. Y después tenemos diferentes pisos, donde en el piso más bajo tenemos la parte de lógica, sí, digital. La parte de lógica digital sería bien, o sea, sería lo más abajo posible, que sería la electrónica, serían los fierros. Entonces, nosotros tenemos una primer base. Si yo abro la computadora, lo primero que veo, ¿qué es? Si lo primero que veo es lo que sería la parte de lógica digital, veo los fierros, veo el hardware, ¿sí? Entonces, ese es el nivel más bajo. Lo más básico que tenemos es el hardware o la electrónica, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de lógica digital. Ahí es donde nos vamos a meter nosotros en la materia, ¿sí? En la materia nos vamos a meter ahí y ver qué hay ahí adentro. ¿Qué hay? ¿Qué tiene la electrónica adentro? ¿Cómo está compuesta la electrónica? Y para eso estamos viendo primero cómo representan los números esa electrónica, ¿sí? Cómo representan los números esa computadora, cómo representa los datos, eh, que es este primer trabajo práctico y segundo trabajo práctico. Y después nos vamos a meter en la parte de lógica digital. Fíjense que el nivel más básico es de lógica digital. ¿Por qué vamos a ver lógica digital? Porque vamos a ver que todo lo que vimos en el práctico 1 y práctico 2, ¿sí? Se va a representar con ¿qué? Con compuertas lógicas. Después vamos a ver algo del álgebra de Boole, ¿sí? Cuestiones básicas, compuertas lógicas básicas. No nos vamos a meter a operar aritméticamente, se lo dejamos a los profes de matemática y álgebra, o matemática discreta, álgebra, o como se llame la materia, para que ustedes se metan ahí a fondo, ¿sí? Nosotros sí lo vamos a ver, sí vamos a operar con compuertas lógicas y circuitos combinacionales, o sea, vamos a combinar compuertas lógicas para resolver algo. Y vamos a terminar viendo, cuando lleguemos a la parte de lógica digital, que una suma de 2 números la puedo representar con una combinación de compuertas lógicas. Entonces vamos a ver que todo se va a representar con compuertas lógicas, que en el fondo, ¿sí? Si alguno vio algo de electrónica, en el fondo es un circuito electrónico, es combinar transistores de diferentes maneras para resolver algún problema concreto, ¿sí? Vamos a ver que tanto el procesador, microprocesador, como la memoria, está compuesto de combinación de compuertas lógicas para resolver o almacenar, en el caso de la memoria, almacenar datos, ¿sí? Entonces, vamos a tener un nivel bien básico, que es el nivel de lógica digital. Después tenemos microarquitectura, ¿sí? Nivel de set de instrucciones. Pero fíjense que si yo quisiera llegar al tercer piso, ¿sí? Estoy en la planta baja, ¿sí? El diario está en la planta baja y quiere entregar un diario en el tercer piso. Inevitablemente tiene que pasar por la planta baja, por el primer piso y por el segundo piso. ¿Qué quiere decir? Siempre la comunicación es piso a piso. La lógica digital se comunica con la microarquitectura con el set de instrucciones, ISA, sí, set de instrucciones con sistema operativo, y de vuelta para abajo.
Yo no puedo saltar del nivel de lógica digital al del sistema operativo sin antes pasar, ¿sí?, por los otros dos pisos. Y en ese sentido es bastante gráfico el dibujo. Vamos a meternos en el nivel de lógica digital. En el nivel de lógica digital, eh, en el nivel de lógica digital, nosotros vamos a ver, un segundo, ¿sí? Eh, los objetos que componen en este nivel, lo que decíamos al principio, es el nivel más bajo que tenemos de la electrónica en sí. Entonces vamos a ver que toda esa parte electrónica está compuesto por diferentes compuertas que reciben señales que se representan como 0 o 1, que es lo que estuvimos viendo de binario hasta el momento. Por eso vemos el binario. ¿Por qué? Porque las compuertas trabajan con este sistema binario y después esa compuerta vamos a ver que en realidad es un transistor, es un dispositivo electrónico que se llama transistor. Entonces, nosotros vamos a ver en ese nivel de lógica digital, vamos a ver que vamos a combinar esas compuertas para representar algún dispositivo o resolver alguna tarea en particular. De vuelta, vamos a combinar esas diferentes compuertas, vamos a armar circuitos combinacionales, circuitos aritméticos y ese tipo de cosas las vamos a ir viendo de acá en adelante en lo que viene de la materia. De vuelta, la idea es entender por qué vemos lo que vemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ver la máquina como una máquina multinivel y en el nivel más bajo tengo la parte de lógica digital, que es la parte de electrónica o los fierros, y ahí tengo lo que necesito de saber cómo representan esos números o esos datos la electrónica y saber cómo combino compuertas lógicas y que en el fondo arman la electrónica, ¿sí? Sí, o sea, calcular diferentes funciones o combinar diferentes compuertas constituyen la base del hardware. Sí, eso es el nivel más bajo, el nivel de lógica digital. ¿Sí? Eh, sí, en este nivel se sitúa el verdadero hardware y se ejecutan los lenguajes los programas del lenguaje ensamblador del nivel 1. Vamos a ver, ¿sí?, el siguiente nivel. O sea, en el fondo la electrónica va a ejecutar, ¿sí?, va a terminar operando lo que nosotros le digamos, pero tenemos un nivel superior, porque piensen que, perfecto, un transistor es un dispositivo, en el sentido de o sea, la electrónica son dispositivos bobos, salvo que yo le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, para que pueda resolver algo en particular, imagínense un dispositivo, hoy en día ya casi no lo hacemos, pero el ejemplo por ahí más gráfico es la placa de video. ¿Sí? Si yo pongo una placa de video, lo más probable es que yo la enchufe y la máquina no sepa qué cuerno es, ¿sí?, no sepa qué es. ¿Y cómo hacemos para que sepa qué es y de qué manera se debe comunicar? Porque yo voy a conectar una placa de video, ¿sí?, y voy a necesitar de saber cómo comunicarme con eso. Entonces ahora intervienen estos dos niveles. El nivel 1, ¿sí?, perfecto, yo tengo un montón de dispositivos electrónicos conectados. Y entonces resuelven algo en particular, pero para resolver algo en particular tiene que tener una cierta programación o una micro programación, una microarquitectura que haga, bueno, perfecto, combinado de esta manera puede recibir esta instrucción, ¿sí? Entonces, tiene que tener un programa precargado para que yo le dé instrucciones y sepa qué ejecutar y cómo ejecutarlo. Entonces, ese nivel de microarquitectura es, bueno, perfecto. El dispositivo tiene una memoria interna, no tiene una memoria interna. Imagínense la placa de video, va a tener que tener una memoria interna para poder resolver lo que yo le pida.
Entonces, ese es el nivel de microarquitectura. Cada dispositivo va a tener una microarquitectura interna que le va a permitir resolver las cosas para las cuales está preparado. Entonces, voy a tener los fierros, o sea, o la electrónica viene abajo, pero esa electrónica tiene que tener algún sentido, ¿sí? Y poder resolver para lo que está hecho. Entonces, va a tener una arquitectura interna, esos dispositivos electrónicos van a tener una disposición interna que hacen que funcione y que resuelva lo que queremos resolver. Entonces puede tener registros o memoria local, ¿sí? Y va a tener sí, seguramente una unidad aritmética lógica para resolver operaciones, ¿sí? Después nos vamos a meter en esto, la unidad aritmética lógica, que es eh, y sobre todo cuando hablamos del procesador o el microprocesador o la CPU, ¿sí? CPU comúnmente le decimos al gabinete donde se encuentran todos los componentes de la computadora. Aquí en la materia la CPU va a ser la unidad central de procesamiento, o sea que la CPU va a ser el procesador para nosotros, ¿sí? Por fuera de la materia le pueden seguir llamando eh, CPU al gabinete, no tengo ningún problema. Sí, bueno, nosotros vamos a tener una unidad, por lo general va a tener una unidad aritmética lógica que va a resolver operaciones aritméticas y lógicas, ¿de acuerdo? Fíjense que nosotros en la materia que estamos viendo cómo representan los números, vamos a ver en la práctica 1, en la práctica 2 que vamos a ver cómo representan los números reales, ¿sí? Y parte de operaciones aritméticas, cómo cómo operamos aritméticamente con números binarios. Después vamos a ver que esas operaciones aritméticas se resuelven con compuertas lógicas, pero además vemos operaciones, ¿sí? Lógicas, vamos a ver en el práctico 3 compuertas lógicas. Entonces vamos a ver la parte de aritmética, vamos a ver la parte de lógica por estos motivos, ¿sí? Porque vamos a ver también que el procesador o la CPU tiene una unidad aritmética lógica y por ese motivo vemos aritmética y vemos lógica dentro de la práctica. Sí, y después vamos a ver que existen lo que se llaman registros, que los dispositivos electrónicos tienen lo que se llaman registros, que es una memoria de rápido acceso que está interna al dispositivo. Sí, lo vamos a ver nosotros básicamente con la CPU, lo vamos a ver con el procesador. Pero sí, la unidad aritmética lógica va a trabajar con esa memoria interna, lo cual le permite resolver diferentes operaciones, ¿sí? Eh, Nada, antes se lo denominaba microprograma, ahora se lo denomina microarquitectura. Sí, en el fondo siguen siendo lo mismo. ¿Cómo está compuesto? Sí, la arquitectura de ese dispositivo, cómo se combinan, sí, y cómo interactúan cada una de esas partes del dispositivo electrónico, sí. Después tenemos otro nivel que les decía, perfecto, yo tengo la electrónica. En el nivel 1 la voy a combinar de alguna manera para que tengan una arquitectura interna que resuelva algo. Ahora bien, yo tengo la placa de video. Si tengo la placa de video, la enchufo y ¿qué pasa? ¿Sí? Por defecto, sí, si es una placa de video de estas nuevas, no me va a detectar y voy a tener que instalar ¿qué? Voy a tener que instalar un driver. ¿Sí? ¿Qué es el driver? El driver lo que va a hacer es, ¿sí? De nexo entre el sistema operativo, si por lo general trabajan en Windows, Linux o el sistema operativo de Mac, ¿sí? Entonces, cada uno de esos componentes electrónicos tiene
su propio set de instrucciones. ¿A qué me refiero con su propio set de instrucciones? Bueno, yo a esa electrónica, a ese dispositivo electrónico, le voy a querer dar instrucciones para que haga algo. Voy a querer que haga algo. En la placa de video, por eso le decía que era un ejemplo más gráfico, le voy a decir, bueno, mostrame este juego, renderizame este video, eh, mostrame esta imagen por pantalla en el monitor. Entonces yo le voy a querer dar instrucciones, ¿sí? Entonces, uno de estos dispositivos electrónicos que componen la computadora van a tener su propio set de instrucciones. Entonces, el fabricante que va a decir, mira, este dispositivo electrónico, este procesador, esta placa de video, ¿sí? Entienden estas instrucciones. ¿Qué quiere decir? Si vos querés mostrar algo por pantalla, ¿sí? Me tenés que mandar esta instrucción con estos parámetros. Entonces, de esa manera, sí, el fabricante me va a dar el set de instrucciones de ese dispositivo electrónico para que yo le pueda dar instrucciones a ese dispositivo electrónico. Llámese procesador o sí, CPU o GPU, sí, procesador común multinúcleo, sí, o procesador gráfico. Yo voy a querer darle instrucciones. Entonces, el fabricante me tiene que decir cuál es el set de instrucciones, cómo darle instrucciones a ese dispositivo electrónico. Entonces, ahí voy a tener un nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones. Entonces, ¿qué voy a tener que tener después? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Sí? En el caso del procesador gráfico, y la realidad es que tengo que instalarle un driver dependiendo del sistema operativo sobre el que esté trabajando. Entonces, si yo tengo un sistema operativo, le tengo que decir, sí, le tengo que decir al sistema operativo, mira, mandame este tipo de instrucciones, sí, en el lenguaje que vos hablás, mandale este tipo de instrucciones. Entonces, para eso sirve este nivel de set de instrucciones, sí. Fíjense que ahí también se lo suele llamar nivel ISA, sí. Eh, Instruction set, bueno, arquitectura de set de instrucciones, vamos al español, ¿sí? Nivel ISA es arquitectura de set de instrucciones en inglés, ¿sí? Y fíjense que está asociado al manual del fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante va a decir, mira, este dispositivo que vos compraste, que fabriqué yo, entiende estas instrucciones, ¿sí? ¿Y quién le va a dar instrucciones? ¿Sí? ¿Quién le va a dar instrucciones? Le va a dar instrucciones el sistema operativo, ¿sí? Y fíjense que ese set de instrucciones ¿sobre qué va a operar? Sobre la microarquitectura, ¿sí? Entonces, ese set de instrucciones va a operar y va a estar ligado directamente a la microarquitectura y en el fondo a la electrónica en sí. Bien. Definen la interfaz entre los compiladores y el hardware. ¿A qué me refiero entre los compiladores y el hardware? Nosotros vamos a hacer un programa y le vamos a querer dar instrucciones a la placa de video, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener el software, vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a necesitar darle instrucciones a esa placa de video, vamos a programar para esa placa de video, ¿sí? O sea que este nivel de arquitectura de set de instrucciones, lo que va a tener es una doble, o sea, va a ser el nexo o el intermediario entre el software, porque yo con mi software le voy a querer dar instrucciones, y el hardware. ¿Por qué? Porque esas instrucciones van a pegar directamente sobre el hardware. O sea, fíjense que es el nivel que está en el medio entre el sistema operativo y el lenguaje de los programas nuestros que vamos a querer ejecutar y la microarquitectura y lógica digital que son el hardware o los fierros, ¿sí? Entonces, por eso esta imagen, ¿sí? Que tiene la división software y hardware es justamente la interfaz entre los dos mundos, si se quiere, entre el software y el hardware. Nivel de sistema operativo, ¿sí? Después, nosotros siempre que operamos con la arquitectura de computadoras, vamos a trabajar sobre un sistema operativo que puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser Android, puede ser Linux, ¿sí? Yo voy a tener diferentes sistemas operativos.
Sí, entonces, el sistema operativo va a ser donde, o sea, el intermediario entre esta arquitectura de set de instrucciones, porque yo, desarrollador, imagínense, nos ponemos del lado del desarrollador. Yo voy a hacer un programa y la realidad es que mi programa lo voy a hacer sobre un sistema operativo. Yo voy a, yo voy a hacer un programa, pero la realidad es que no sé cuál es el set de instrucciones del procesador. ¿Sí? En ese sentido es que el sistema operativo es una especie de, de nexo entre nosotros. Fíjense que para el desarrollador es invisible el nivel, ¿sí?, de arquitectura del set de instrucciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos pasando por el sistema operativo y en cierta parte es invisible para nosotros. Entonces, nada, el sistema operativo es el nexo nuestro entre el set de instrucciones y el lenguaje de programación sobre el que estamos trabajando. Eh, ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es, ¿sí? El sistema operativo es básicamente un software que administra qué. Un software que administra qué. Administra, ¿sí?, o le da instrucciones al hardware, ¿sí?, a través de el nivel de set de instrucciones. Eh, lo que dice ahí que el sistema operativo muchas veces, sí, fíjense, yo voy a instalar un driver sobre el sistema operativo, ¿sí? Entonces muchas veces la diferencia entre la capa 2 y la capa 3 es medio difuso en el sentido de que, bueno, yo tengo un software sobre el sistema operativo que le da instrucciones a un set de instrucciones. Entonces, nada, se hace un poco difusa esa capa. Sí, por eso se lo denomina nivel híbrido. Muchas veces, sí, muchas veces el nivel 3 y el nivel 2, por ejemplo, el ejemplo más claro es este del driver. Sí, el driver yo lo tengo instalado sobre un sistema operativo, pero es el que tiene el set de instrucciones. Entonces, nada, es medio difuso y hay cosas que se comparten entre el nivel 2 y nivel 3. ¿Sí? Eh, Nada, esto, que comparten o son muy similares algunas instrucciones. ¿Sí? Entonces, sistema operativo siempre tenemos que tener en cuenta que el sistema operativo es un software. ¿Sí? El sistema operativo es un software que lo que hace es administrar los recursos o administrar el hardware. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eh, siempre eso, ¿sí? Después tenemos un lenguaje superior que es el nivel de lenguaje ensamblado, ¿sí? O assembler. Y acá viene el por qué vamos a ver lo que vamos a ver en la práctica 4, ¿sí? O sea que en la práctica 4 nosotros vamos a ver una introducción al lenguaje ensamblador y en la próxima materia, ¿sí?, en la próxima arquitectura vamos a ver, ¿sí?, en la próxima materia vamos a ver, nos vamos a meter en este lenguaje ensamblador no solamente para la arquitectura von Neumann, sino que nos vamos a meter para la arquitectura hardware, ¿sí?, tanto para PC como para microcontroladores, ¿sí? Después vamos a ver qué es eso, ¿sí? Un microcontrolador son los dispositivos, por ejemplo, que puedo ver en una radio, en un lavarropas, en un microondas. Yo tengo una computadora, ¿sí?, en un circuito integrado. Tengo una computadora para un propósito específico, ¿sí? El programa de un lavarropas, el programa de un microondas, el programa de una radio. Entonces ahí tengo lo que llaman microcontroladores, son otra arquitectura y la idea es trabajar con eso en esa otra arquitectura también. Entonces tenemos el nivel de lenguaje ensamblador, ¿sí? El nivel de lenguaje ensamblador es, bueno, perfecto. Yo quiero hacer un programa que es en el nivel de lenguaje más bajo que vamos a encontrar. ¿Por qué vamos en el nivel más bajo? Porque es el lenguaje ensamblador
trabaja con las instrucciones, ¿sí? Trabaja con las instrucciones que tiene el nivel de arquitectura del set de instrucciones. ¿A qué me refiero? Dijimos, el procesador entiende o el procesador gráfico entiende ciertas instrucciones. Perfecto. Entonces, si yo le doy esta instrucción, el procesador sabe qué hacer. Si yo quiero programar directamente en ese nivel de set de instrucciones, en el más bajo nivel, ¿sí? Lo puedo hacer, pero inevitablemente voy a tener que pasar sobre un sistema operativo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un software y siempre lo voy a ejecutar sobre un sistema operativo, ¿sí? Entonces, siempre que en esta arquitectura, siempre que yo haga un software, siempre lo voy a hacer para trabajar sobre un sistema operativo, ¿sí? Yo estoy en Windows, hago un programa para Windows, pero ese programa lo puedo hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta el set de instrucciones, teniendo en cuenta que yo le quiero dar instrucciones directamente al procesador, en el lenguaje que entiende el procesador. Pero inevitablemente el sistema operativo me va a tener que hacer de nexo, o yo lo voy a tener que, lo que escribí, compilar o traducir, ¿sí? Para el sistema operativo en el que estoy trabajando, ¿sí? Eh, entonces, la idea de la materia es empezar a ver este lenguaje ensamblador para darle instrucciones directamente al procesador, ¿sí? Darle instrucciones al procesador en el lenguaje que entiende el procesador. Y para eso nos tenemos que meter, ¿sí? En este lenguaje ensamblador que, de nuevo, trabaja de manera, o sea, trabaja relacionado con el set de instrucciones, porque vamos a ver el set de instrucciones, en el caso nuestro vamos a ver el set de instrucciones del procesador, pero siempre va a estar sobre un nivel de sistema operativo. Vamos a trabajar sobre un sistema operativo, ¿sí? Eh, sí, la diferencia principal es, vamos a ver que las instrucciones son instrucciones básicas y que para hacer algo sencillo requiere de cierta cantidad de pasos. Que cuando nosotros trabajamos con un lenguaje que se llama de más alto nivel, para nosotros es invisible. Nosotros hacemos una suma y la suma se resuelve de manera sencilla poniéndole un más. Si vamos a ver que la suma en lenguaje ensamblador tiene otra vuelta de rosca, o se escribe de otra manera, ¿no? Pero bueno, nada, la idea es trabajar en este lenguaje ensamblador para poder darle instrucciones al procesador y poder trabajar con los registros, sí, con la memoria interna del procesador. Entonces, es esto. ¿Por qué vemos esto también? Seguramente ustedes han visto que para los diferentes software donde uno no quiere pagar la licencia cuando debería, tiene los cracks, ¿sí? Los cracks, o para los juegos y los parches, y eso para los juegos, para las herramientas Office. Bueno, en el fondo lo que están haciendo y cómo logran hacer eso es analizando ese lenguaje ensamblador o ese lenguaje assembler, cómo le está dando instrucciones o qué instrucciones está usando ahí abajo, en el nivel más bajo de programación. Y de esa manera extraen cómo, cómo hacer los cracks o cómo hacer los parches para los diferentes software, ¿sí? Así que bueno, y después por último tenemos el lenguaje orientado hacia los programas, ¿sí? Que es por lo general donde van a trabajar ustedes. Si ustedes, por ejemplo, quieren desarrollar un driver, probablemente trabajen, ya no trabajen, antes trabajaba mucho en el nivel de lenguaje ensamblador. Si yo quiero hacer un driver, bueno, tengo que ver qué instrucciones entiende un driver para una placa de video, para un sistema operativo especial, tengo que ver qué instrucciones entiende el micro, lo que quiero hacer, ¿sí? Imagínense, volvamos a un cachito al nivel de lenguaje ensamblador. Si yo quiero
hacer un driver, sí, para una placa de video, por ejemplo, sí, o una placa Wi-Fi o lo que sea, yo voy a estar dándole instrucciones, sí, voy a tener que ver en el nivel de set de arquitectura, de set de instrucciones, de conjunto de instrucciones, voy a tener que ver qué instrucciones entiende el dispositivo para el cual yo quiero programar. Y de esa manera ver, sí, describir un programa en base a las instrucciones que entiende sobre el sistema operativo con el que quiero trabajar. ¿Sí? De vuelta, yo estoy en el lenguaje ensamblador, voy a estar mirando qué instrucciones entiende, pero siempre teniendo en cuenta que en el medio tengo el sistema operativo, que yo lo voy a estar desarrollando para un sistema operativo en particular. Y por último, el lenguaje orientado hacia los problemas, que se le llama, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en este punto, se trabaja con los lenguajes de alto, que se les llama lenguajes de alto nivel, C, C++, .NET, Java, Python, ¿sí? Todos los lenguajes que se llaman lenguajes de alto nivel están en este nivel 5, ¿sí? Uno programa y desarrolla software de una manera un poco más intuitiva que en el nivel del lenguaje ensamblador, donde las instrucciones son básicas porque estoy trabajando con el set de instrucciones del dispositivo con el cual yo quiero operar. Entonces yo voy a trabajar, si en el nivel de lenguaje orientado a problemas, voy a trabajar un poco más abstraído del cómo funciona. Pero en el fondo siempre van a pasar por ese lenguaje ensamblador, ¿sí? Siempre yo voy a hacer un programa para Java, lo voy a compilar y ese compilador lo que va a hacer es traducirlo al lenguaje ensamblador para poder ejecutarlo sobre el sistema operativo, ¿sí? Que ese sistema operativo después le dé instrucciones le dé instrucciones en base al set de instrucciones a la microarquitectura que lo termina ejecutando la lógica digital o lo termina ejecutando el hardware, ¿sí? Se entiende cómo funciona. Tengo un software, ¿sí? Que lo voy a compilar o traducir al lenguaje ensamblador que después lo va a ejecutar el sistema operativo. El sistema operativo que va a hacer le va a dar instrucciones a nivel de microarquitectura en base al set de instrucciones que tenga el dispositivo electrónico que yo quiero hacer que haga algo, ¿sí? Procesador gráfico, lo que sea, y después esa nivel de microarquitectura le va a decir al hardware, a los fierros o a nivel de lógica digital, ejecútame esto, y después vuelve la respuesta hacia arriba. ¿Se entendió cómo funciona? ¿Sí? Eh, entonces, siempre el último nivel es el nivel donde por lo general van a trabajar ustedes, ¿sí? Entonces, con esto terminamos de, bueno, cómo está dividido, ¿sí? Si yo lo veo en capas, ¿sí? Eh, las diferentes capas que yo tengo a la hora de mirar una computadora, ¿sí? Es decir, bueno, yo desarmo, ¿qué veo? Veo primero la electrónica, esa electrónica tiene un nivel de microarquitectura, o sea, está combinada o armada y tiene una estructura particular dependiendo de lo que quiere resolver y tiene un set de instrucciones para que después le pueda dar instrucciones a ese dispositivo. ¿Quién le va a dar instrucciones? El sistema operativo, ¿sí? ¿Y por qué le daría instrucciones en el sistema operativo? Porque va a haber un software, ¿sí? Que quiero que haga algo y voy a escribir el software, se va a traducir en lenguaje ensamblador, lo va a agarrar el sistema operativo y le va a decir en base a las instrucciones que tiene ese dispositivo, ejecútame esto en tu nivel de lógica digital o en tu hardware, ¿sí? Bueno, con esto terminamos por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta o duda o consulta, lo hacen a través de los foros que tenemos o escriben directamente en la descripción del video, ¿sí? Debajo en los comentarios del video de este video que está subido. Hasta luego.